saludables. A partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 19 de octubre del 2022. Una nueva emisión de Contigo, la causa R. Estamos al aire gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, Yaí Pacheco en la producción y Gregorio González en los controles. Un programa que tendremos aquí en vivo, en directo, con el acompañamiento del diputado Arnoldo Benítez y con la presencia aquí en los estudios de RCR del compañero Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes a todos los que están en sintonía con nosotros a través de redes, los canales regulares de la estación. Y bueno, aprovecho igualmente para dar mi saludo a Jaime Nestares, a Wilitza Arcaya, a Yaí Pacheco y a nuestro buen amigo Gregorio González. Bueno, que aprovechamos de saludar con todo gusto a todos y cada uno de ellos. Bueno, Luis, yo creo que nos corresponde hoy iniciar un programa con el tema del Día Mundial, un tema internacional, de efectivamente. la lucha contra el cáncer. Cáncer de mama. El cáncer de mama. Sí, contra el cáncer de mama. Todo el planeta hoy está en actividad, pero además no solamente se trata solo de este día, sino que prácticamente desde inicios del mes de octubre hay actividad relacionada con el tema. Por cierto, vi hoy en la mañana, sintonizando Televisión Española, vi esta cantante que era de un grupo, que eran un trío, una cantante muy conocida española, le hizo un tema a esa lucha que dan todos aquellos, yo diría mujeres y hombres, porque hay hombres también, Sí. en una proporción más pequeña, por supuesto, pero también sufren de cáncer de mama. Y hizo una canción dedicada a esa lucha, al reconocimiento de quienes están dando esa lucha. Y en ese sentido, yo tengo que, bueno, felicitar a nuestra secretaria general de la causa R, a nuestra compañera Andrea Tavares, quien hoy le puso color rosa a el logo de la causa R. En también solidaridad con esta lucha que se da también en Venezuela. Y sobre el tema, en el caso venezolano, no solamente hoy, a través del programa, presentar nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento. Ya lo hice bien temprano, 6 de la mañana, en mis redes puse algo relativo al tema, pero quisiéramos profundizar un poquito más, porque esta es una lucha que dan los que padecen el cáncer propiamente y sus familiares prácticamente sin apoyo oficial. Es correcto. Aquí no hay sistema de salud público que atienda, que dé garantías, que tenga solidaridad, que dé el apoyo necesario a quienes están dando esta lucha. Y hoy por hoy queda claro que si se detecta a tiempo, si se realiza la campaña de concientización necesaria, si contamos con el apoyo
de organismos públicos de salud necesarios para que se haga la mamografía y todo esto, que en privado cuesta muchísimo, lo que no puede pagar gente de ingresos bajos o nuestro pueblo humilde. Bueno, y tiene que contar entonces, y ese es el reclamo que hacemos, con ese sistema de salud público solidario que apoye efectivamente esta batalla que viene dando la población afectada por cáncer de mama, pero que no encuentra ese apoyo finalmente. Y ese es el reclamo que en definitiva hoy, 19 de octubre, cuando en todo el planeta se está realizando actividades relacionadas con esta lucha que se viene dando de forma universal. Bueno, en Venezuela también nos ponemos al lado de todos aquellos que sufren cáncer de mama, pero además nos ponemos a su lado no solamente para dar aliento, sino para reclamar de parte de unas autoridades que poco le importa, que poca solidaridad tienen en materia de esta lucha que se viene dando. Es correcto, y además, bueno, la importancia fundamental de este día es la creación de conciencia a nivel mundial, y en Venezuela requerimos, está la gente tan agobiada por la cantidad de problemas que hay que destacarlo con mayor énfasis todavía, y es por eso que de verdad toda nuestra solidaridad, en un momento donde en Venezuela además están pasando cosas terribles, algunas de ellas con un costo de vida importante. Lo sucedido en el estado Aragua últimamente verdaderamente es trágico y llama muchísimo a reflexionar sobre lo que puede significar la falta de previsión por parte de autoridades, la falta de mantenimiento constante en estos últimos 20 años de chavismo, 23 años de chavismo prácticamente. No ha habido ninguna manutención ni ningún mantenimiento de lo que son canalizaciones, lo que tiene que ver con cauces de quebradas y todo eso, y nos ha llevado a tragedias como la de las Tejerías y la del Castaño en el estado Aragua, pero que hemos visto que a lo largo y ancho del país, Andrés, infinita cantidad de puentes que se han caído, cantidad de comunidades enteras que están aisladas por fallas de borde, fallas de las carreteras. Es decir, estamos en una situación... Sí, yo lo definiría como un colapso del país, que lo pone de manifiesto las lluvias, evidentemente. Es un colapso del país. ¿Y por qué las lluvias hacen tantos estragos en este caso? Bueno, en el caso nuestro, con este saldo tan lamentable que tenemos en Tejería y Los Castaños, bueno, pero no solamente nos limitamos... un saldo además que desconocemos la realidad, porque sabemos que el régimen de Maduro juega con las cifras oficiales y no sabemos. Pero estamos hablando de ayer también de Mérida, estamos hablando de Anzoátegui, en la zona oeste de Anzoátegui, como en Píritu, Puerto Píritu y Clarines han sido afectados por el río Unare, que se ha desbordado también. Estamos hablando del estado Bolívar, donde las lluvias pues nos dejaron sectores en Ciudad Bolívar concretamente incomunicados, porque, bueno, se llevaron alcantarillados de puentes que, de paso, debo destacar que habían sido reparados hacían un par de semanas. Caramba. Se había deteriorado, la alcaldía y gobernación habían intervenido, habían hecho la reparación, y después de la reparación, bueno, sencillamente se vino abajo todo, es decir, se perdieron, de acuerdo a lo que ellos señalaron, estaban hablando de que habían invertido $120,000 en la reparación. Bueno, se perdieron los $120,000, aunque lo que creo es que buena parte de eso se lo robaron, porque allí lo que hubo fue
un remiendo. Un remiendo, un maquillaje que no significó en modo alguno una verdadera reparación, razón por la cual, bueno, en todo el país lo que quiero destacar es que se han venido dando situaciones que afectan a la población. Y el caso, lo más doloroso por el impacto y por lo grande, la magnitud de los eventos, que es Tejerías en primer lugar y Los Castaños, bueno, es una cosa que en primer lugar, bueno, estamos allí al lado de la población. Estamos al lado de la población. Pero esos eventos nos han puesto de manifiesto o han desnudado algunas cosas que tienen que ver con la vida pública, con la vida nuestra, nuestras libertades y derechos. Por ejemplo, que la gobernadora de Aragua haya dicho, Karina Carpio, ¿no? Karina Carpio, sí. Que no había, que los periodistas no tenían que informar nada, porque lo que generaban era zozobra. Y que luego el general Ceballos, el almirante Ceballos, dijera o calificara a los periodistas de estorbo. Bueno, yo tengo aquí que, por supuesto, no solamente rechazar, sino devolverle el insulto, tanto a esa gobernadora como al almirante. Estorbos son ellos. Sí. Estorbos son ellos para todo el pueblo venezolano. Vayan a llamar estorbo a toda esa caterva de funcionarios inútiles y corruptos que se mueven medrando de el dinero público, robándose todo lo que ven al frente y lo que tienen a su alcance, pila de ladrones. Eso es lo que son. Un periodista, cuando va a una zona como esta de desastre, lo que va es a informar, lo que va es a ayudar, poniendo en riesgo su vida. Así también. es, lo que va es a dar información veraz, oportuna, va a facilitar cosas. Y esta gente lo que quiere en ese sentido es esconder. Por un lado está esta revelación de lo que hemos dicho y venimos diciendo, la naturaleza de este régimen, una dictadura que está contra los derechos de los ciudadanos, porque es un derecho humano estar informado, y por supuesto negarle a un periodista el derecho a informar es negar un derecho humano. Pero no solamente debemos detenernos allí. Yo estoy asombrado de los que, si no fuera porque da risa, bueno, tendríamos que estar muriéndonos de la indignación, pero de verdad que da risa cuando yo veo a un ministro de Maduro y a Maduro diciéndole al país que lo que ocurrió en las Tejerías y allá en el Castaño, en la propia población de Maracay, bueno, es la responsabilidad la tienen los colonizadores españoles. Yo me quedé perplejo. Yo puse, porque no oí la transmisión en vivo, después tuve que oír varias veces el video, verlo y verlo y verlo y verlo, para cerciorarme de que efectivamente esta gente estaba tratando de vender la idea de que los colonizadores españoles son los responsables de esto, porque empujaron a la población a hacer casas allí en lo que es hacia la carretera nacional. Por Dios, ridículos, por Dios, no sean payasos, mamarrachos, que van a decir cualquier disparate allí creyendo que la gente se va a comer ese cuento. Por Dios. Y entonces, ¿dónde estaban ustedes durante todos estos años?
o la sugerencia que hicieron, la afirmación, no sugerencia, que es culpa del imperio. Esto es culpa del imperio. Culpa del imperio. Todo lo que ocurre en Venezuela es culpa del imperio. La pobreza que tenemos en Venezuela. Hay una cifra por allí alarmante. 19.7 millones de pobres en Venezuela, de los cuales 2.1 millones están en situación de inseguridad alimentaria severa. Esto tiene que ver con lo que ha venido señalando la FAO en relación también a nuestra niñez requerida de ayuda humanitaria de alimentación urgente, porque hay 2.5 millones de niños afectados. Yo creo que todo esto la alarma la venía decretando el propio trabajo que se hizo con la encuesta en COVID. Exactamente. Que ya nos reflejaba con mucha seriedad un cuadro dantesco para la sociedad venezolana. Entonces ahora resulta que es responsabilidad del imperio todo lo que está ocurriendo en el país en materia de puentes que se caen, alcantarillas que se van, porque al fin de cuentas la infraestructura nacional está destruida, no hay mantenimiento, no, todo se lo robaron. Es igual que el tema de la electricidad. Cuando cae una garguita se va la lluvia en la mayoría de los estados del país, en todas las ciudades y pueblos de Venezuela se le va la luz enseguida, con una lluviecita sencilla. Bueno, porque no hay mantenimiento, porque no hubo inversión, carreteras que se van. Yo vivo en carretera en este país, sobre todo hacia oriente y sur, y sé el estado en que está cada una de ellas. Por ejemplo, estuvo cerrada durante 2 meses y medio el tramo entre Anaco y Cantaura. Y luego estuvo cerrado más de 3 meses un tramo entre Anaco y un distribuidor que va para Santa Ana, para Aragua de Barcelona. Sí. Entonces, bueno, por Dios, y eso es, bueno, y ahí están, repararon y ya se cayó. Se cayó un puente de esos distribuidores en Cantaura. Bueno, eso se quedó así. Eso no lo repusieron jamás. Allí está el hueco, la tronera que quedó donde cayó eso, que hacía intransitable el pedazo. Eso estuvo cerrado durante 6 meses. Ahora retiraron, echaron un asfaltico, pero sabe Dios cuándo irán a reponer el pedazo del distribuidor que se cayó allí para entrar a Cantaura. Es una desidia absolutamente total. No hay... La infraestructura pública nacional está en el piso. Y luego vamos a hablar del estado de las escuelas. Sí, ahora vamos a ir a nuestro primer corte del programa, el corte de la emisora, y cuando regresemos vamos a seguir profundizando sobre este tema. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios.
Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo la Causa R. Andrés Velázquez nos acompaña junto al diputado Arnoldo Benítez. Andrés, sobre ese tema de la infraestructura, precisamente una de las cosas más terribles que le está sucediendo a la población venezolana y que influyen muchísimo en su estado de pobreza en general, es que, por ejemplo, el costo de muchos de los productos de la alimentación básica diaria se ve incrementado por la falta de infraestructura. Es decir, los productores del campo, por ejemplo, para poder hacer llegar sus productos, tienen que pasar y salvar una cantidad de obstáculos terribles, cosa que encarece el producto a la larga, porque ellos también se ven en la obligación de sacarle rendimiento. Aquí hemos visto en los estados andinos, que son los mayores productores de productos vegetales, hemos visto como en el Táchira, en Trujillo y en Mérida, a veces tienen que hacer verdaderas proezas, sí, inclusive utilizar el método antiguo de recua de burros para poder... La viabilidad rural no existe, está destruida por totalmente. Eso, entonces, sí, eso influye enormemente en empobrecer al resto de la población y ellos mismos. Digamos que pareciera que una actitud deliberada por parte del régimen de someter a la gente a una cantidad de problemas tan enormes, que el tema de la falta de infraestructura en el país es uno de los mayores agravantes en la cuestión de lo que es la pobreza en general. Sí, y entre otras cosas, estos disparates que dijo, o estas mentiras pues que dijo Maduro estos días, estaba el tema de que él iba a acabar con la pobreza. Yo insisto en señalar 19.7 millones de pobres en Venezuela hoy, y allí están los datos de COVID. 94% de pobreza de ingreso, pobres de ingreso. Hay una definición, sí, de eso de parte de Naciones Unidas. Todo aquel ciudadano que devengue o trabajador o familia que esté por debajo de $2 diarios de ingreso está calificado como pobreza, vive en pobreza. Y en el caso venezolano, bueno, estamos yo diría que ni siquiera mitad de dólar. Así es. Ni si por debajo, muy por debajo, a $0.40, $0.30, qué sé yo, porque la situación es terrible. O sea que para nosotros es prácticamente pobreza extrema, y eso lo han revelado todos los estudios que se han venido haciendo de organismos internacionales y de nuestras universidades, en este caso el estudio en COVID de la Universidad Católica. Y yo digo que el tema del hambre es uno de los temas que obliga a el tema de la diáspora. Claro, hay un factor fundamental, sí, ante una situación de pobreza tan extrema y al no haberse abierto ninguna posibilidad de empleo. No hay eso que pretendía el régimen a principios de este año. ¿Te acuerdas que había una campaña de que Venezuela se arregló, de que venían, de que se iba a dolarizar la economía? Nada de eso ha sucedido. Ahí el gobierno se ha estrellado contra la propia realidad, y la realidad es
que en Venezuela no hay oportunidades de trabajo para la gente joven ni para la gente adulta mayor, para nadie. Y eso, y esa situación de pobreza, tal como tú dices, Andrés, es la que está empujando a miles, a cientos de miles de venezolanos a huir de Venezuela. Fernando del Rincón, ayer en su programa tenía a un migrante venezolano. Y cuando le preguntó sobre las razones de que lo llevaron a eso, a irse con su familia, a vender, él reveló, narró, pues, en su relato dijo, vendió una casita que tenía en Obra Gris, vendió una moto que tenía, lo tal que completó 1.500, un poco más de dólares, y se fue. Es uno de los devueltos, está en México. 7 días para regularizar su situación, no tiene ingresos, quedó limpio. La situación es dramática. Y la razón que él expone públicamente es el tema del hambre, que eso lo obligó a irse, porque hacía de todo en Venezuela y a pesar de que tenía un sueldo mínimo, cuando llegaba a su casa, su familia estaba pasando hambre. Sus hijos no tenían que comer. Y yo digo que, entre otras razones, o entre las causas, una de las fundamentales que nos ha llevado a esta situación de diáspora que hoy tenemos, que no conocíamos de Venezuela para otras partes, de venezolanos para otros lados, está el tema del hambre. Y las cifras son escalofriantes. Aquí tenemos al día, diariamente, esto está contabilizado por los que salen vía terrestre, porque los que se van, que logran pagar un avión o en una lancha, en otra cosa, eso no están contabilizados aquí. Los que salen por vía terrestre, 1.700 compatriotas, hermanos venezolanos, diarios. Es una barbaridad. Si eso lo multiplicamos por 30 días, nos da al mes, nos da 51.000 personas, compatriotas nuestros, saliendo del país. Y al año nos da unos 612.000 ciudadanos. Recordemos que estamos hablando de 7.100.000 venezolanos que han salido fuera del país. Y la pregunta es, ¿quién se va por gusto arriesgándolo todo, incluida su vida, arriesgándolo todo? ¿Quién se va por gusto de nuestro país? Así es. Todo. Bueno, yo no dudo que haya unos malandros organizados que salieron a delinquir. No, eso es, yo diría, la minoría, porque la gran mayoría de venezolanos que ha salido es gente trabajadora que salió obligada de este país. Es correcto. Obligada por una situación social existente, por una situación política existente, otros perseguidos, otros víctimas del hambre. Todo esto tiene un origen. Y yo en ese sentido diría que nosotros no nos podemos detenernos a criticar o a ver de los que se van, cómo se van en esas condiciones. No, preguntémonos, que yo creo que es la gran pregunta, ¿qué es lo que origina esto? Y yo no tengo otra conclusión que no sea, esto es originado por este régimen que encabeza Maduro. Totalmente. Por esta dictadura, por esta situación social que nosotros estamos viviendo en Venezuela, por la pobreza, por el hambre, por el desempleo, por la falta de salarios, por la falta de comida, por la falta de servicios públicos de calidad, por la falta de salud, de medicinas. Y de educación. Así es, porque mucha gente que está afuera está sosteniendo con sus remesas y sus envíos a millones de venezolanos aquí, para que medio coman, para que medio tengan cómo sobrevivir. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo. Y entonces, yo creo que hoy por hoy nosotros tenemos que asumir este tema como un drama, como una tragedia humana que estamos viviendo.
y de la cual no podemos hacernos los locos, que no podemos ser indiferentes frente a esa tragedia, que debemos asumirla también para nosotros, porque de cada uno de los que se va quedan familias aquí adentro. Es la familia que se rompe, es la familia que se disgrega por el mundo, es los que quedan aquí sufriendo, son los padres, son los abuelos, son incluso hijos que en ocasiones quedan al cuidado de hermanos mayores, de tíos, o de los abuelos. Esa es la realidad. Esto es un drama humano, queridos compatriotas venezolanos que nos están oyendo. Esto es un drama humano y como tal debemos asumirlo. ¿Y qué hacer? Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación, tenemos un compromiso de ir a la raíz del problema que origina esto. Y yo no veo otro que no sea salir de Maduro, desalojar a Maduro del poder, parar lo que origina esta crisis humanitaria, esta diáspora, toda esta migración venezolana. Lo que lo para y lo que puede significar que vengan venezolanos nuevamente que se han ido, regresen al país, es que se ocurra o se produzca un cambio político en Venezuela, donde haya libertades, donde haya bienestar, crecimiento económico, servicios públicos de calidad, dicho de otra manera, calidad de vida, empleos decentes, salud para todos los venezolanos, educación de calidad para nuestros hijos, salarios dignos para nuestros trabajadores, libertad sindical, libertad de inversión, de capital nacional privado y privado internacional igualmente. Bueno, todo esto que tiene que ocurrir en el país para darle un parado a la diáspora, para que esto no siga ocurriendo, porque de verdad esto es como un cuerpo que se desangra. Venezuela es hoy como un cuerpo que se desangra con esa cantidad de venezolanos, 1.700 que a diario salen del país. Sí, además, inclusive organizándose en viajes en autobús en determinados pueblos. Hay pueblos enteros del país que quedan prácticamente en el abandono, porque se van familias enteras. Ya es un éxodo que además tiene como un doble castigo: el castigo del hambre en Venezuela y luego todo lo que le toca en su transitar. Vayamos en particular al caso de los que se han internado en el tapón del Darién, en la selva del Darién, que es una tragedia en sí misma. Los peligros que corren, los que han podido superar eso. Imagínate, Andrés, que llega la medida de la administración Biden justo en un momento donde hay decenas de miles de venezolanos que se encuentran transitando, ya pasaron el Darién, están en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, y que tratan de algunos en el sur de México, y que les ha tocado que ahora marcha atrás, volver al Darién para regresar a Venezuela, quedarse en Colombia, quedarse en alguno de esos países de Centroamérica. Es decir, la zozobra que deben estar viviendo diariamente nuestros compatriotas que están en esa zona. Que están en el limbo. Están totalmente en el limbo, porque son decenas de miles de venezolanos que además no tienen el dinero suficiente para poder mantenerse en los países donde se encuentran, y todavía a esos países les agarró la noticia de la administración Biden también de sorpresa. Quizás las autoridades costarricenses son las que más solidaridad han demostrado hasta ahora, pero a todos ellos les agarra ahora desprevenido esos miles de venezolanos que requieren de alimento diariamente. ¿Y dónde lo consiguen? Si las organizaciones internacionales ACNUR no está preparada, por lo menos en este momento, a atender ese caso. Y una de las cosas que plantean es que la ONU, en este caso ACNUR, busque la manera de que toda esa gente que está regresando a Panamá, que no pueden devolverse por el Darién, que los embarquen, qué sé yo, y los pongan en tierra firme
bien sea en Colombia, por acá por el Pacífico o por el Caribe, ¿no? Sí, sí, señor. Mira, yo tengo un video que logré chequear por allí, de TikTok, de una periodista, Juanita Gómez se llama, es colombiana, donde tomó 4 o 5 fotografías del reportaje que hizo el New York Times sobre el Darién, y ella las coloca allí. Las fotografías hablan por sí solas. Es más, el reportaje de ella no abunda, sino que dice una foto vale más que mil palabras, y pone la fotografía. Es esa fotografía donde está una niñita incluso viendo a su padre desvencijado, totalmente acabado, y bueno, y otros que llevan sus hijos aquí en el cuello, guindando, atravesando ríos, y la frase de ella final: esto no puede, no debe ni puede ocurrir. Eso es lo que nos obliga a nosotros. Claro. Y es lo que nos lleva, yo creo que debemos aprovechar y tocar el tema, la medida que tomó Estados Unidos, aprovechando esto que estamos hablando del Darién. No sé qué opinión tienes tú, pero yo puedo adelantar, me gustaría muy personalmente, mi opinión. Yo estoy en desacuerdo con la decisión tomada por la administración Biden en relación a estas nuevas medidas, que al que cruce la frontera por donde sea, lo devuelven, lo echan para atrás, para dar, según ellos, 24,000 visas selectas y tal, cuando estamos hablando de... Y digo que estoy en desacuerdo porque la administración Biden, como la anterior, califican a Maduro de dictador. ¿Y cómo es que entonces echan para atrás a gente que está huyendo de esa dictadura? ¿Cómo es que no hay una solidaridad allí? Yo lo digo de verdad, no estoy de acuerdo con... Y ojo, no pretendo con esto desconocer que cada país tiene el derecho a tener autónomamente, y se la respetamos, su propia política migratoria, pero situémonos en lo que estamos viviendo en el caso venezolano, y el tratamiento que, por cierto, Estados Unidos le da a los cubanos, por ejemplo, o a otros países, y cómo es que en el caso venezolano no se hace. Yo, en mi caso, de verdad, sin abundar en detalles, yo en ese sentido estoy en desacuerdo. Bueno, vamos a seguir tratando estos temas, pero vamos a ir al segundo corte de la emisora y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía.
fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas, solo por RCR 750. Como estábamos comentando en tu programa Contigo la Causa R, y estábamos hablando anteriormente, antes del corte, el tema de la diáspora y el tema de lo que es prácticamente un éxodo que escapa. Venezuela se ha convertido en la fuente de la mayor cantidad de migrantes del mundo, por encima de países que están en guerra. Estar en guerra. Exactamente, por encima de países que están en guerra. Y bueno, podemos decir claramente que Nicolás Maduro le declaró la guerra al pueblo venezolano, con el descuido, con el abandono al cual lo tiene sometido. Y a los periodistas también, porque no se han conformado con prohibirle aquí que cubran las tragedias que están ocurriendo en el país, sino que también se han dedicado a atacar el portal Monitoreamos, de Gabriel Bastida. Menos mal que está fuera del país, Gabriel está fuera del país. Si no, bueno, imagínate tú, ya lo tuvieran preso. No, y la cantidad de emisoras de radio que han cerrado en un mes. Sí. Entonces, bueno, nos solidarizamos con Gabriel Bastidas, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad en defensa de su derecho a informar, derecho humano, y en defensa del derecho nuestro a estar informado. Y por supuesto nuestra solidaridad contra todo ese ataque, esa racia contra las emisoras de radio que se ha venido dando en el país en el último mes. Pareciera que el régimen está preparando el terreno para que no exista en Venezuela ninguna posibilidad de información. Es decir, no solamente se ataca la libertad de expresión, sino que se ataca el derecho del pueblo venezolano a estar informado. Es decir, cada vez hay menos canales por los cuales la gente puede estar informada. Afortunadamente, ahora muchas personas atienden portales en las redes sociales y a través de eso logran algún grado de información. Ahora fíjate tú, Andrés, frente a este panorama y ante esta situación, una de las carencias también que expresan muchos venezolanos en la calle es que qué termina de pasar con la oposición venezolana, con el cuadro político venezolano para enfrentar a este régimen, y cómo se puede dar la lucha o cómo se puede dar seguir los pasos adelante para poder enfrentarlo. Pareciera que dado los hechos tal como son, hay una vía electoral que se abre en el 2024 que luce muy lejano para muchos cuando uno lo escucha así en frío, pero sabemos cómo transcurre el tiempo y a qué velocidad. ¿Está preparada la oposición venezolana para enfrentar a Maduro electoralmente? Yo digo que se está en construcción de una alternativa democrática de victoria. En construcción. Y hay que dar varios pasos. Uno de esos pasos es, sin duda alguna, la primaria
presidencial, la elección primaria presidencial. Esa para mí es un paso determinante. Hay quienes apuestan al consenso. Nosotros hemos venido trabajando desde comienzos de año, por supuesto, hemos venido proponiéndolo, el tema de la primaria. Y esto no descalifica el consenso, solo que nosotros creemos que en las circunstancias políticas que vive el país, bueno, sencillamente el mejor método que hoy podemos encontrar, la mejor fórmula irrefutable, diría yo, de escogencia de un candidato, es que el propio pueblo vote por ese candidato y escoja ese candidato. O sea que la primaria sería como una especie de herramienta, dice. De herramienta necesaria para construir esa alternativa de victoria. Y por supuesto, esta primaria fortalece igualmente la unidad. Unidad que va a ser necesaria no solamente para ganar una elección, sino para gobernar. El nuevo gobierno que vamos a tener en el país requiere de una unidad férrea de los factores democráticos y de un país alrededor de la democracia, del retorno de la gobierno de amplitud. Exacto, un gobierno de unidad nacional, como efectivamente tenemos que definirlo. Entonces se está trabajando en esa dirección. Hoy yo puedo dar, porque ya es noticia pública, sí, ya es conocido, la propia plataforma lo ha puesto, y por otro lado otras se han colado por allí, una de las cosas de las cuales veníamos hablando, fecha. Ya hay una fecha tácita. Se filtró, es lo que me permite hoy decirlo, porque si no, no lo comentara. El primer semestre del año que viene tenemos primaria, definitivamente. Primer semestre del año que viene tenemos primaria, es decir, el segundo trimestre, pues, dicho de mejor manera. Tenemos la primaria, y esto es un paso. Y de igual manera la plataforma ha anunciado el reglamento marco que va a regir esa primaria. Y está por designarse, cosa que se va a hacer en días, cosa de días, la Comisión Nacional de Primarias, que debe estar integrada por 10 ciudadanos probos, respetables, ilustres de nuestro país. En esa escogencia se está, hay 80, un poco más de 80 postulados, y se está haciendo, por supuesto, esa escogencia para ser anunciada en los próximos días. Yo espero que esto no se tome más de una semana y que efectivamente entonces la plataforma pueda anunciar de forma íntegra, total, las decisiones y ya las herramientas con las que se cuenta para abordar el tema de la primaria presidencial. Repito, un hecho necesario y para lo cual vamos a requerir la participación de todo el pueblo venezolano. Hay quien no le gusta, yo creo que este es el mejor camino, eso lo compartimos con el pueblo venezolano, y para impedir riesgos o acechos que se le pueda estar montando a la primaria, bueno, yo creo que el pueblo venezolano debe hacer suya la primaria. El pueblo venezolano debe compartir esto activamente, de forma tal que no haya riesgo alguno de que al final salgan con el cuento de que, bueno, no habrá tiempo o cosas por el estilo. Razones por las cuales venimos trabajando o insistiendo que esta era una decisión que debió tomarse hace mucho tiempo. Está la amenaza incluso de adelanto de elecciones presidenciales, dicho por el propio Maduro. Entonces, bueno, todo eso, por eso siempre insisto en señalar en que la oposición no puede ir detrás de Maduro, tiene que ir 3, 4, 5 pasos adelante del régimen y de la jugada política que sabemos en la que andan, que podemos deducirla, y que por no ponernos de acuerdo o por lentitud en las decisiones a veces
terminamos no tomándola o tomándola fuera de lugar, fuera de tiempo. Otra de las cosas que está en el ambiente es, Andrés, ¿habrá o no habrá reinicio de negociaciones en México? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hoy está la delegación en Washington. O sea, la delegación de la delegación de México está hoy en Washington, hoy, en este momento. La de la oposición. La de la que representa a la oposición democrática, la encabezada por Gerardo Blay. Okay. Están en Washington en este momento reuniéndose con el gobierno americano, están recibiendo o ratificándose y el apoyo de este aliado tan importante nuestro para el reinicio de estas negociaciones. Están hablando de nuevo comprometer recursos para ayuda humanitaria. Y yo vuelvo sobre lo mismo. Esta es una negociación. Una negociación supone un dando y dando. Una negociación supone, bueno, yo me muevo aquí, tú te mueves aquí. Yo espero que nuestra delegación, y es lo que espera todo el pueblo venezolano, ponga sobre la mesa lo que requerimos del régimen que niega la democracia y niega la libertad, que son respeto a nuestras primarias, que es respeto al proceso electoral del año 2024, condiciones electorales que permitan que el pueblo elija de verdad. Bueno, esto no va a ser un camino de rosas, esto no va a ser un camino con una alfombra roja colocada allí, esto es una batalla por la democracia, por condiciones, por libertad, y así debemos entenderlo. Y por eso la premura, y alguno puede decir el desespero, sí, puede calificarse de desespero. Yo lo diría de angustia, la necesidad que tenemos de ir avanzando lo más rápido que podamos, y en ese sentido México tiene que producir para la vida democrática del país, debe obtener también unos resultados, porque hasta el día de hoy, como lo he dicho siempre, el que ha ido sacando resultados de esa negociación, quien ha sacado es Maduro. De todo esto es Maduro. El que ha ido sacando provecho es Maduro. Además que hay un tema muy importante que no se puede olvidar, que tiene que estar sobre la mesa, que es el tema de los presos políticos. Así es. Presos políticos. ¿Cómo va a ser la cosa? Condiciones electorales, los inhabilitados, todo eso, los partidos asaltados, todo eso tiene que estar sobre una negociación para unas condiciones democráticas que nos permitan avanzar en un proceso electoral y asumir o aprovechar esa oportunidad que tenemos por delante. Muy bien, Andrés, con eso ya le damos fin a esta emisión por el día de hoy, miércoles 19 de octubre, y estamos invitando a nuestros oyentes a escucharnos y vernos el próximo miércoles. Sí, y yo brevemente, antes de que concluya, se me olvidó, el próximo 5 de noviembre, correcto, yo quiero invitar cordialmente a todos los que nos puedan acompañar al Centro Letonia, donde vamos a tener un evento que se denomina Andrés le propone al país. Muy bien, con esa invitación que dejamos por hoy el programa La Causa R contigo. Muy buenas tardes. A la escuela y se puedan alimentar. Lo normal es que cuando me enferme haya insumos en el hospital, que no tengan que arriesgar la vida mis hermanos para emigrar. Por eso rompe la burbuja y ponte a luchar, ay ponte. Venezuela necesita democracia y libertad. Rompe la burbuja y ponte a luchar. Venezuela te necesita. Hay que luchar por esta tierra bonita. Lo normal
apagones sean un caso excepcional. Que el agua llegue a la casa y que me pueda la red conectar. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye. Solo por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.